Bien, esta es nuestra agenda. Tiene que ver con el programa DevNet, la primera parte, ¿no? En la segunda parte vamos a revisar tema de Linux y Python, cómo es que se han de alguna forma elegido para servir de base para lo que es el tema de la programabilidad. Y en tercera instancia, pues las consultas, respuestas a lo que ustedes, bueno, inquietudes que podrían tener, ¿no? Eh, este es un tema que ya ha venido creciendo con el paso de los años, ¿no? Junto con temas relacionados con el desarrollo tecnológico. Y pues en diversos ámbitos del quehacer industrial, el tema de la programabilidad se va dando, el tema de la automatización se va dando. Entonces, en el caso particular de la red, ya se ha venido integrando poco a poco, pero ahora de forma más masiva se está estableciendo. Es así como Cisco y muchas otras entidades han sacado programas de certificación, ya han ido desarrollando de alguna forma sus entornos para facilitar esta programabilidad. Y pues sí, es importante sobre todo entender cómo funciona para luego ya plasmarlo, proyectarse dentro de una experiencia de infraestructura de red, ¿no? Adelante, por favor. Ahí tenemos el logo de lo que es la certificación. Adelante. Bien, acá tenemos una descripción, un resumen de lo que vendría a ser la certificación en sí, ¿no? Dentro del ITEC nosotros hemos establecido un programa que casualmente tiene que ver con la certificación DevNet y la cual me va a orientar principalmente a conocer todas estas herramientas de software que se utilizan. Un desarrollador, un especialista en software conoce muy bien ello, ¿no? Entonces, esas herramientas, esos elementos, esos códigos que normalmente se generan, esos scripts, ¿no? Son los que se utilizan al final de cuentas para programar y automatizar una red. Entonces, tenemos que hacer una fusión entre ambas cosas para poder yo, a través de un aplicativo, poder controlar una red. Hoy en día, quizás para poder nosotros administrar una red, yo puedo ir como mi laptop, mi equipo, conecto un cable consola y puedo configurar el router, el switch, ¿no? O puedo estar en una oficina, en un centro de monitoreo, en el NOD, en el SOT, y poder tener una gestión a través de la red, monitoreando varios equipos, a través de SNMP, ¿no? O a través de alguna herramienta que me ayude, ¿sí? Eh, Eso que les estoy mencionando quizás es los principios de lo que hoy en día ya se tiene, ¿no? Ya en una realidad actual nosotros vamos a tener, bueno, más de 10, 20, 30 equipos a veces. Y a veces voy a tener la necesidad de administrar sucursales, lugares remotos donde están mis dispositivos. Y es ahí donde entra a tallar la facilidad de las herramientas de software para que me permitan una gestión de esa manera. Entonces, la idea principal de el programa es hacer entender todo ese escenario, todo ese mecanismo que se necesita para poder automatizar y programar una red. ¿Mm? Entonces, el programa está compuesto de 8 módulos, ¿no? Donde casualmente se tratan temas como automatización, programabilidad, seguridad, servicios, conectividad IP, y la cual permite que ustedes estén ávidos para presentarse al examen de certificación. Examen muy reconocido para lo que es el tema de infraestructura de red, ¿no? Y es más, ¿no? Relacionado con eso, lo usan proveedores de servicio, lo usan administradores de red, ¿no? Y también como un tema, pues ya a proyectarse a lo que viene más adelante, ¿no? ¿Sí? Adelante, por favor. Dentro de ello, aquí tenemos objetivos, ¿no? El objetivo principal es básicamente entender cómo son esos nuevos métodos de gestión, de automatización, ¿m?
para con respecto a la gestión de una red actual. O sea, las redes quizás que uno percibe en casa, en una oficina, en una empresa, quizás podrían no estar actualizadas, ojo, podrían no estar actualizadas o podrían ya estarlo, pero quizás no tiene la herramienta de automatización, todavía no le han generado esa herramienta. Entonces, es ahí donde entra a tallar la capacidad de un administrador de red, de un profesional que conoce para poder verificar si el equipo que tengo soporta o no soporta y en función a ello optimizar recursos, mejorar ese rendimiento de la red, ¿no? Haciendo casualmente lo que dentro del curso vamos a hacer un programa, una aplicación que nos permita, como bien menciona acá, servicios de forma eficiente, ¿no? Para poder gestionar esa red. No solamente se usa para la gestión propiamente, sino también para el tema de seguridad, para el tema de colaboración, cuando se hace temas de telefonía, y en general todo lo que tenga que ver con la convergencia de la red tiene ese detalle, ¿no? Ese es principalmente el objetivo. Bueno, ahí se han condensado la duración del programa en 160 horas entre tema virtual y de modo asíncrono. ¿Sí? Bueno, el requisito en realidad es, en líneas generales, para estudiantes, profesionales, público en general, personas que ya están trabajando en el ámbito de networking, profesionales que están estudiando en una carrera técnica, en una carrera de ingeniería, es decir, está abierto a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque de alguna forma todos los involucrados, digámoslo así, necesitan conocer, necesitan integrar eso, ¿sí? Fanny hace un rato mencionaba lo que es el programa de certificación CCNA. Dentro del programa de CCNA hay una parte reducida también donde se explica algo de programabilidad en la red. Dentro del CCNP también está, pero esto ya es una certificación donde se habla de manera completa, ¿no? Respecto a todo lo que conlleva a este tema. Y bueno, ahí tenemos, sí, adelante por favor. Estos son más o menos los contenidos, ¿sí? La introducción al curso que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy día. En la segunda parte es el entorno de desarrollador, cómo un desarrollador actual trabaja, qué necesita, qué utiliza. Muchos de ellos son las plataformas que ya se tienen, ¿no? Entonces ahí vamos a trabajar nosotros con plataforma de desarrollo. En el punto 3 hace ver cómo un programador diseña, cómo desarrolla su software, y para eso hay un punto importante que tiene que ver con las famosas APIs, ¿no? Donde nosotros tenemos que interactuar con las APIs, un poco manejar esas APIs, porque en general eso es lo que cada fabricante, cada empresa va a proporcionar, ¿no? Adelante, por favor. Tenemos también ahí temas de infraestructura, temas de plataformas, ¿no? Son en realidad los 8 ítems que se tiene. Y al final nos permite un gadget, es una especie de etiqueta de reconocimiento. Hoy en día Cisco proporciona mucho de esos gadgets, ¿no? Con esos gadgets yo puedo ya de alguna forma validar mis habilidades, mis conocimientos y lo puedo publicar pues en mis páginas de información personal, ¿no? Muchos tienen sus páginas en LinkedIn, en otras redes sociales y eso puede adherirse y puede verificarse que el estudiante en realidad ha completado. Eso lo proporciona Cisco. Entonces le va a facilitar a ustedes que lo puedan obtener también. Bien, ese es un resumen de lo que viene a ser el contenido, ¿sí? Sumado a ello, adelante por favor. Sumado a ello, mencionar las metas, las actividades, las evaluaciones. Nosotros trabajamos con la plataforma NetAcad. La plataforma NetAcad es una plataforma que, si no la conocen, es una plataforma donde está todo el contenido del curso
y que me va a permitir incluso llevar cursos adicionales de forma gratuita, ¿no? Posibilidades incluso de oportunidades laborales, pero también todo el contenido en cuanto a material de información, laboratorios, prácticas, videos, que tiene que ver con el desarrollo del programa, está plasmado ahí. Una de las ventajas de esta plataforma es que la puedo abrir en cualquier dispositivo y la puedo utilizar, ¿no? Así también van a estar las evaluaciones. Nosotros tenemos varias evaluaciones, una por cada módulo, ¿no? Entonces también vamos a encontrar eso, ¿no? Adelante, por favor. Y completando un poco el contenido también, estas son las distintas herramientas con las que nosotros vamos a trabajar. Dentro del curso vamos a necesitar una máquina virtual y esas se las proporcionamos, ¿no? A través de Cisco nos permite la descarga y vamos a tener que hacer la secuencia de instalación, procedimiento, ¿no? Y eso tiene que ver con el tema de hoy casualmente, ¿no? Entonces esa máquina virtual, ahí se enseña cómo instalarla. Acá está una pequeña imagen de ello. MVDevas es la máquina virtual. Y dentro de esa máquina virtual prácticamente tenemos todo lo necesario para poder trabajar dentro del desarrollo del curso. Por ejemplo, una de las aplicaciones que se utiliza es Cisco Packet Tracer. Está instalada. Otra aplicación es Python. Python se utiliza bastante. Luego tenemos el Visual Studio Code. Es una aplicación también interesante para poder trabajar script, para poder trabajar con distintos lenguajes de programación, pero en particular acá lo vamos a trabajar con Python. Está Postman, que es una herramienta también para desarrolladores, ¿no? Que también puede ser utilizado, sobre todo cuando uno quiere interactuar con algún dispositivo, alguna base de datos, hacer programable esa base de datos o hacer programable el sistema de información con el que se gestiona. Postman es un mecanismo con el cual yo puedo hacer esa interacción, ¿no? Entonces tenemos prácticamente todo lo necesario, incluido, no lo he mencionado, dentro de la máquina virtual también vamos a encontrar algunas otras aplicaciones. Bueno, tienen a Webex, que es una herramienta de Cisco para colaboración, videoconferencia, ¿no? Tantas otras situaciones en las que se utiliza. Está el GitHub, también es una herramienta de repositorios en Internet que nosotros podemos usarlo y que vamos a aplicarlo casualmente durante el desarrollo del curso, ¿no? Hay varios laboratorios relacionados con GitHub, ¿no? Está DevNet, pero en este caso MapQuest Developer, ¿no? Que es una herramienta también para poder interactuar. O sea, se ha creado todos unos escenarios donde podemos poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Algo que me agrada del programa es que todas las sesiones, más que sesiones, los módulos, tienen sus laboratorios. Entonces, el estudiante no solamente va a estar condensando todo lo que es la parte conceptual, sino también aplicándolo para poder hacer esa relación entre la parte conceptual, todo el contenido teórico y toda la parte práctica, ¿sí? Entonces, estas son la mayor parte de herramientas. Hay algunas otras que quizás en menor uso se van a dar, pero y casualmente aquí en la imagen que tienen sobre el lado derecho pueden encontrar ahí las mismas que ya están mencionadas, ¿no? Adelante, por favor. Bien, entramos a la segunda parte que tiene que ver con el contenido en sí que estamos mencionando, ¿no? Linux y Python, ¿sí? Antes de entrar a Linux y Python, yo quería entrar a un poco explicar qué es el tema de la programabilidad para un poco aterrizar nuestros conocimientos, si es que no lo conocemos,
y entender a qué se refiere, ¿sí? Poder un poquito distinguir de lo que ya se utiliza. Quizás tenemos como invitados a técnicos, ingenieros que ya conocen de la red, quizás otro tipo de especialistas que también están relacionados con la red. Entonces, para que podamos un poco entender a qué se refiere. Algo parecido me pasó a mí, en su momento no entendía a qué se refería y conforme esto, estamos hablando hace más de 10 años, ¿no? Cuando las primeras ideas respecto a programar una red se daban, pues nadie entendía casi cuál era la visión de las empresas en cuanto a esto. Y poco a poco se va gestando y hoy en día ya prácticamente se utiliza de forma rutinaria, ¿no? Adelante, por favor, con la siguiente slide. Bien, entonces aquí tienen, vean, por un lado está la programabilidad, por otro lado está la automatización. ¿Qué es la programabilidad? La programabilidad no es más que conjunto de herramientas, ¿no? Que me van a ayudar a programar, ¿no? Como dice acá, desplegar, verificar, manejar, solucionar problemas de redes y recolección de datos. Entonces, durante el trabajo que uno realiza, uno puede utilizar diferentes mecanismos para hacer una programación. Yo puedo programar en Excel, yo puedo programar en distintas aplicaciones, incluso a mano, ¿no? Cómo quiero, pues, hacer el despliegue, ¿no? Cuando hace uno un proyecto, por ejemplo, toda la planificación, todo el orden, cómo va a ir, ¿no? Gestándose ese proyecto a lo largo de su desarrollo propiamente y va analizando con el equipo en cuestión cómo va a trabajar. Entonces va programando posibles fechas, horarios, tiempos, ¿no? Y que de alguna forma se va adecuando. Entonces esa es programabilidad. Lógicamente, cuando ya se le agrega el término programabilidad, ya tiene que ver más con herramientas que ayuden a que se agilice eso, que se haga un seguimiento, ¿no? Entonces yo voy no solamente a colocar cierta información, sino también conforme pase el tiempo se va a ir exigiendo ciertos resultados, ¿sí? Entonces la programabilidad tiene que ver con eso. ¿Sí? Verificar eso, verificar que se cumpla lo que está establecido ahí. Y ahora viene el otro lado, la automatización. La automatización dice, facilita administrar y desplegar recursos y servicios dentro de una red. Es decir, que yo ya programé, ya le establecí tiempos, ahora necesito que eso se ejecute de una forma mucho más radical, quizás, mucho más puntual, quizás, mucho más guiado hacia algo, ¿no? Entonces yo tengo que tener un modelo de cómo quiero que funcione algo. Yo tengo que tener ciertas reglas que digan cómo va a funcionar lo que he programado. Y ahí es donde entra a tallar la automatización. Voy a programar y automatizar. Entonces yo le digo, ¿en qué tiempo quiero tal cosa? ¿Cómo lo quiero? El tiempo y el cómo. Entonces eso es lo que va a permitir que haya una red programable y automatizada. Ambas cosas se pueden hacer con herramientas. Puede hacerse con código, puede hacerse con aplicaciones que ya están desarrolladas y las puedo poner en funcionamiento. Las tengo que adecuar a mi red, las tengo que adecuar a mi realidad y funciona. ¿Qué obtengo? Lo que me dice al centro. Dice, trabajo optimizado. Ok, esa es una palabra grande, ¿no? Trabajo optimizado. Imagínense, el mundo ideal, ¿no? Trabajo optimizado en tiempo, en errores humanos sobre todo, innovación, personalización. Es decir, han creado este mecanismo para que prácticamente en el tiempo que se establezca se optimice de la mejor forma los recursos que tiene la red, evitando errores que podría
un usuario hacerlo, un administrador de hacerlo. ¿Por qué? Porque a veces no tiene el tiempo suficiente para gestionar muchos equipos o que se le puede pasar por alto y que puede poner un access list, puede poner alguna configuración adicional o tendría que quizás, ¿no? Hay sitios que, por ejemplo, ¿no? A partir de las 6 de la tarde, 10 de la noche, están colocando una nueva configuración. Entonces eso yo lo puedo automatizar para que automáticamente el programa le diga al sistema, cámbiame la configuración y no estar esperando que el administrador o el especialista haga ese tipo de cambios, ¿no? Quizás se le pasa 1 minuto, 2 minutos, entonces ya afecta. Y de tal manera que sea algo más personalizado. Sabemos que cada red es una realidad distinta, no todo funciona igual. Como tal, va a tener pues ciertas diferencias, ¿no? Entonces, no es la red de una empresa A, no es la misma que una empresa B, cada uno tiene. Esto que estamos mencionando se utiliza, y acá abajo he puesto 2 ejemplos. Uno es el Internet de las cosas, el Internet de todo, que también tiene que ver con el Smart City, las ciudades inteligentes, las casas inteligentes. Y se está abriendo a muchos ámbitos, no solamente en esos casos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con temas de industria, temas de TI, está yendo de la mano con la programabilidad y la automatización. ¿Estamos? La idea principal es que se entiende ese concepto para luego entrar en escena. ¿Qué voy a necesitar? Voy a necesitar crear una aplicación que programe y automatice. Puedo hacerla de manera separada, sí, también puedo hacer una que me ayude a programar y automatizar. Que dentro de las redes existen, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, en las redes inalámbricas, lo que es el Wireless LAN Controller, ¿sí? El Wireless LAN Controller es muy cercano a eso. Es quizás ya existía hace muchos años y se ha mejorado. El Wireless LAN Controller es una herramienta muy potente para gestionar access point, donde el sistema operativo de los dispositivos tiene cierta restricción para que no se pueda administrar de forma autónoma, por ejemplo. Entonces, ese es un ejemplo claro de ello. ¿Qué otra cosa más? Para poder nosotros, y acá en la parte central se menciona, ¿no? Va a estar la aplicación, el software y el servicio, y va a tener de la mano una base de datos. Entonces, para poder gestionar esto, ¿sí? Necesitamos seguramente una conexión a través de una laptop, a través de un smartphone, a través de algún dispositivo externo, ¿sí? Que me permita revisar la aplicación, revisar la base de datos, revisar en realidad la aplicación que está al centro, ¿sí? Entonces, esta aplicación que está al centro va a interactuar con diferentes dispositivos que están sobre el lado izquierdo, diferentes bases de datos, diferentes servicios que se puedan brindar. Y como son servicios, son aplicaciones, son dispositivos, los que están al lado izquierdo, de distintos fabricantes, de distintos lenguajes, de distintas características, lo que vamos a necesitar para que mi aplicación pueda comunicarse es las APIs. Vean las APIs que están ahí. Entonces, las APIs son las herramientas, los intérpretes, si queremos llamarle de forma mucho más clara, son los traductores que nos van a ayudar a poder comunicarnos con las los distintos servicios o recursos de red que existen. Entonces, en una situación real, digamos, ¿no? Estoy en una red, yo voy a tener switch de marca A, switch de marca B, switch de marca C, router también, access point también, y quiero administrarlos todos. ¿Cómo hago? Ya. Como son programables, yo desarrollo mi aplicación, la que está en el centro, y a través de las APIs yo puedo
comunicarme con esos dispositivos, ¿no? Claro, una API para la marca A, otra API para la marca B y así sucesivamente. Y gracias a eso me voy a poder comunicar y también extraer información de ellos y también poderlos modificar en cuanto a su configuración. Quizás en algún momento quiero un análisis de tráfico, en otro momento quiero cambiar las direcciones IP, en otro momento quiero extraer pues el tema de las licencias y así sucesivamente. Entonces, así es como funciona o funcionaría lo que es el tema de la programabilidad y el automatización. Ahora, para que esto funcione, se ha necesitado pues una serie de discusiones, una serie de mecanismos que aterricen algo, que facilite la compatibilidad con las distintas marcas, que pueda ser, yo le llamo dúctil, para distintas circunstancias. Y ahí es donde viene el uso de Linux y el uso de Python. Adelante, por favor. Entonces, les mencionaba que Linux y el Python van a ser lo que de alguna forma nos va a servir de base. ¿Sí? Este es un pequeño ejemplo de lo que alguna empresa podría requerir para poder, de alguna forma, implementar, digamos, ¿no? Dice, se requiere expandir una red móvil de un proveedor de servicios a 100 nuevas localidades, lo cual exige configurar e implementar 100 routers. Las tareas más comunes y repetitivas a lograr son las siguientes. Entonces vamos a tener la necesidad de que, como son 100 ubicaciones, 100, digámoslo así, 100 clientes, ¿no? Entonces se necesita 100 routers. Cada router tiene una configuración que por las características van a ser similares. Entonces me dice, ¿no? Acá todas las tareas: reservar direccionamiento IP, obtener un listado de nombres, preparar un archivo de configuración para los 100 routers, usando una plantilla, configurar los routers, configurar las adyacencias, agregar. Entonces es ahí donde podemos aprovechar el tema de la programabilidad y la automatización, haciendo plantillas, haciendo cierta conexión de todos ellos. ¿Qué se hace? Lo que se hace es habilitar un protocolo, por ejemplo el SSH, ¿no? Habilitarle un usuario, una contraseña y su dirección IP. Entonces, los configuro desde fábrica, lo configuro con eso y hago el despliegue. Una vez que ya están desplegados, puedo yo configurarlos remotamente, ¿sí? Y de esa manera puedo darle una configuración particular a cada dispositivo. O lo otro es que también lo haga dentro de la empresa, ¿no? O sea, teniendo los routers cercanos, pueda yo hacer una configuración y que permita, ¿no?, a cada uno darle. Hay de las dos alternativas, pero lo más práctico va a ser que yo haga el despliegue y después del despliegue haga la configuración de esa manera. Porque eso me va a permitir no solamente configurarlo, sino también poner a prueba toda mi instalación y puedo manejar ambas cosas. Entonces, para el tema de la programabilidad, ¿no?, como ya decía, definir tiempos, definir mecanismos que permitan no solamente definir el tiempo, sino también verificarlos. Y el tema de la automatización, como son tareas repetitivas, me va a ayudar porque prácticamente las herramientas van a hacer casi un mismo trabajo, a lo mucho cambiar ciertas configuraciones. Bien, adelante por favor. Bien, este es Linux. Linux es un sistema operativo ya que tiene bastantes años en mercado, ¿no? Y particularmente en el ámbito de la red es muy usado, ¿no?, por sus distintas bondades que tiene. Acá les he colocado algunas características como estabilidad, confiabilidad, multiplataforma,
Es un sistema operativo liviano, de bajo costo y es bastante seguro, ¿no? El Linux tiene varias distribuciones y como es software libre, uno lo puede personalizar incluso, ¿no? Eh, Casualmente, por esa facilidad que tiene Linux de poder ser software libre, es que se han apoyado en Linux para poder ahí instalar diferentes herramientas que nos permitan no solamente el desarrollo de todo el programa, todo el curso, sino también porque nos va a permitir, entre otras cosas, instalar aplicaciones libres y puedo probar en distintos escenarios también. Entonces, algo importante con Linux es todo ello. ¿Mm? Entonces, todas las herramientas que nosotros necesitemos prácticamente están ahí. ¿Mm? Entonces, el tema del Visual Studio, Postman, si hay necesidad del Packet Tracer, si hay necesidad del Warshard, hay muchas. Y si ustedes se dan cuenta, hay muchas máquinas virtuales en los programas de enseñanza de otros cursos, de otros programas que también tienen así. O sea, se han implementado máquinas virtuales y sobre todo la base de Linux para poder fácilmente hacer la configuración. Bien, eso es por el lado de inicialmente, ¿no? Un poco dar el motivo por el cual Linux se trabaja. Adelante con el siguiente slide. Bien, por otro lado, yo les mencionaba, ¿no? Dentro de lo que es el desarrollo del curso, nosotros vamos a usar, sobre todo en la primera parte, el Linux. Necesitamos conocerlo así como se conoce al Windows. ¿Por qué? Porque a través de de esos comandos, de esas configuraciones y todo lo que nos permita manejar dentro de Linux, vamos a poder nosotros restringir, compartir, copiar, clonar, ¿no? Hay varias herramientas que se usan por línea de comandos y ya están de alguna forma incorporadas en el Linux. Entonces lo que vamos a hacer básicamente es aprender lo que viene a ser el manejo de Linux, la gestión de Linux, y luego estas otras herramientas que traen sus propios comandos, cómo se aplican ahí, para poder subir a Internet en repositorios, por ejemplo, para hacer configuraciones particulares, ¿no? Acá abajo, por ejemplo, tenemos una configuración sobre el JIT, por ejemplo, que se utiliza mucho, ¿no? Entonces, ejemplos como esos vamos a tener. Algo que también se suma ahí, y lo he querido colocar, estas tres herramientas que están sobre el lado derecho, Puppet, Ansible y Chef, ¿no? Que son herramientas de programabilidad ya desarrolladas y que hasta cierto punto se explican, que también podríamos nosotros, en vez de, digamos, desarrollar nuestro código, también adquirirlas y adaptarlas a lo que es nuestro escenario, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a tener la facilidad de poder trabajar. Estas ya son bastante conocidas, tienen tiempo en mercado. Y así como estas, hay otras también, ¿no? Hay otras que también se pueden utilizar. Adelante, por favor. Por otro lado, Python. Python es un lenguaje de programación, así como tienen a muchos otros. Python ha ido creciendo con el paso de los años y se ha de alguna forma establecido como uno de los lenguajes de programación bastante compatibles. Y acá algunas características, ¿no? Facilidad de uso, instalación, obtención, implementación, aprendizaje. Nosotros vamos a dar, así como en el caso de Linux, toda la base necesaria para entender Python, ¿sí? Para poder entender lo que son las clases, los métodos, las funciones, ¿no? Y que nos permita desarrollar un código que posteriormente lo vamos a aplicar para programar router, para programar dispositivos.
Entonces, por ello la utilidad de Python, ¿no? Hay muchos lenguajes que también ustedes van a poder hacer su programabilidad, su automatización, pero en el caso particular de Python es más compatible con las APIs, ¿sí? Con diferentes aplicaciones, y por eso es que ha tomado más alcance en el caso de Python. Ahí tienen incluso su URL, ¿no? Para que puedan también visitarlo. Es más, van a poder tener cursos gratuitos de Python. Dentro de lo que es la academia también facilita eso, ¿no? Adelante, por favor. Acá he colocado algunos ejemplos básicos que normalmente se realizan, ¿no? Para poder entender cómo se trabaja. Hacer listas, hacer diccionarios, hacer pequeñas inserciones de configuración de direcciones IP, identificar máscara, algo muy relacionado con la red, ¿sí? Entonces, eso es lo que de alguna forma facilita. Si bien es cierto, Python lo puedo usar para muchas cosas, pero en el caso particular de la red, se hacen esas referencias. Quizás muchos de ustedes ya conocen la red y entran a estudiar esto, entonces para que le encuentren una relación con lo que se hace, ahí se va identificando eso, ¿no? Adelante, por favor. Por otro lado, hay ejercicios también o laboratorios más avanzados. En este caso, el análisis de JSON con Python también está. Es otra forma de aplicar lo anterior. Entonces, donde acá se usa casualmente el método JSON, el uso de la importación de YAML, entre otras preferencias para poder facilitar eso. Adelante. Está Yandex también, es otra alternativa, ¿no? Y que, bueno, dentro de lo que es el manejo de las APIs, por ejemplo, van a tener necesidad de muchas veces usar un token, ¿no? Y ahí el ejemplo casualmente relacionado con ello, ¿no? Adelante. Bien, y acá se han insertado ejemplos de otros fabricantes. No solamente Cisco maneja el tema de automatización, sino también otros fabricantes. Y ahí está, por ejemplo, las distintas páginas donde también pueden encontrar información relacionada, que también lo utilizan para temas de firewall, para temas de enrutamiento, cuando se quiere configurar un router, ¿no? Y en líneas generales, pues, todo fabricante actual ya está trabajando con el tema de la automatización. Así que no está de más, de alguna forma, capacitarse, entenderlo, porque de un tiempo a esta parte, la mayor parte de equipos ya van a ir siendo renovados con el soporte de automatización, ¿sí? Entonces pasa en switch, pasa en router, en access point, en firewall y en todo dispositivo de red que pudiera ser gestionado, ¿no? Las formas van modificando, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Estar al tanto de ello.